pueden pasar a su clase. Gracias a Dios por los niños juiciosos. Aman la palabra del Señor. Que Dios bendiga a cada niño de esta iglesia y a todos los niños que son dirigidos a la presencia de nuestro Señor. Estamos en el capítulo 12 y hoy terminamos este capítulo, gracias a Dios. Vamos a ver los versículos 25 al 29. Si tiene sus Biblias, puede abrirla. Hebreos 12, versículo 25 al 29. El agradecimiento es el fruto de corazones transformados. Y esto nos da una libertad de levantar nuestras manos, inclinar nuestros corazones con agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho. Los niños que acaban de irse y todos los niños, al igual que los padres, necesitan aprender a darle gracias a Dios y a reconocer que Dios habla y que Él desea que todos escuchen, los niños, los adultos. Todavía no, dijo un niño, cuando estaba tan entretenido en sus juegos digitales, en su iPad, le dijo a su madre: cuando yo crezca, voy a pensar en las cosas de Dios. Llegó a ser un joven y robusto. Todavía no, dijo el joven robusto, cuando yo tenga un negocio próspero, tendré tiempo para escuchar las cosas espirituales. El negocio prosperó. Todavía no, dijo el hombre de negocios. Mis hijos me necesitan ahora. Cuando ellos crezcan y cuando estén bien ubicados, tendré tiempo para pensar en esas cosas. El negociante envejeció. Todavía no, siguió diciendo, pronto me voy a retirar y tendré mucho tiempo para leer, estudiar y meditar. Y así murió. Dejó para más tarde lo que podía haber hecho desde niño. Decidió no escuchar a Dios y darle la espalda a Dios. Murió lejos de Dios, sin esperanza y sin salvación. Yo necesito escuchar a Dios. Todos necesitamos escuchar a Dios y darle gracias por la salvación. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están presentes y por los que no están con nosotros. Le doy gracias a Dios por su apoyo, le doy gracias a Dios por sus oraciones, por su tolerancia. Le doy gracias a Dios porque ustedes escuchan la voz de Dios, porque desean ser más como Cristo. Y esa gratitud nos enseña a adorar a Dios como Él desea ser adorado. A todos nos gusta escuchar buenas noticias, nos gusta escuchar buenos consejos, a muchos les gusta escuchar sobre negocios, sobre finanzas. Y podemos nombrar muchos temas importantes, interesantes, e ignorar el más importante para todo ser humano, la salvación de su alma. Lo que va a determinar si su eternidad será en el cielo o en el infierno.
Pero hay algo, la dureza del corazón afecta todos los sentidos. Un corazón duro no quiere escuchar ni ver nada que tenga relación con Dios. Y hay cuantas advertencias de Dios. En este libro de Hebreos, el autor enfatiza el problema y el peligro de desobedecer, de ignorar la voz de Dios. Nos presenta 12 capítulos. Por su gracia, hoy terminamos. 12 capítulos doctrinales de enseñanzas para que nosotros podamos aprender a entender la importancia de escuchar la voz de Dios. Cuán importante escuchar con atención y recordar que Dios, Él es el mejor comunicador. Los medios son innumerables de nuestro Dios. Pensemos, como los cielos, dice la palabra, que cuentan la gloria de los cielos de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Que la naturaleza nos habla del poder creativo de Dios. Dice el salmista, alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Alábenle al Dios. Todo lo que respire, alabe a Jehová, dice su palabra. Y en el primer capítulo de Hebreos, de este libro, dice el autor que Dios de muchas veces habló y de varias maneras que nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, hablaron los antepasados. Y que en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, capítulo 1 de Hebreos. ¿Y de qué nos ha hablado Dios? Por medio de su Hijo Jesús. En primer lugar, nos ha hablado de la supremacía de su Hijo, de Jesucristo. Nos ha hablado de su obra redentora. Nos ha hablado de la superioridad de su persona como profeta, como sacerdote, como rey. Además nos ha hablado de la fidelidad de Dios, del cumplimiento de sus promesas, pero también nos ha hablado de la incredulidad del hombre, de la duda de los creyentes, de la apostasía, de la idolatría. Y el autor ha presentado una serie de exhortaciones necesarias. ¿Para qué? Para que el creyente pueda mantenerse en la carrera de la fe, fijo, firme, con su mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Dios nos ha hablado lo suficiente para que nadie retroceda, para que puedan obedecer y ser bendecidos y no ser cortados de la gracia de Dios. No queremos que nadie sea cortado de su gracia. Y por esta razón es vital, hermanos, crucial escuchar con atención cuando Dios habla su palabra. El profeta Isaías dijo, vengan a mí, 55:3, mensaje de Dios, vengan a mí con los oídos abiertos, escuchen y encontrarán vida. ¿Para qué escuchamos? Escuchen y encontrarán vida. La pregunta, ¿cuándo debemos escuchar a Dios? La pregunta para este mensaje, ¿cuándo debemos escuchar a Dios? Vamos a leer estos versículos 25 al 29. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase, una vez más,
indica la transformación de las cosas móviles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor, reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bendita es la palabra de Dios y que ella traiga sabiduría a nuestras vidas. El peligro de darle la espalda a Dios es el título de este mensaje. El peligro de darle la espalda a Dios. La pregunta, ¿cuándo debemos escuchar a Dios? Primer punto y primera respuesta. Cuando nos habla por medio de las Escrituras. Muy importante este mensaje. Aquellos que sirven en la iglesia, pongan mucha atención. Porque Dios instruye, Dios nos muestra cómo tenemos que servir. Escuche con atención. Si usted sirve, si usted es un servidor, y si usted no sirve, también escuche con atención, porque todos estamos llamados a servir. Que Dios abra su entendimiento en esta mañana. Podemos recordar cómo Dios habló desde el monte terrenal, el monte Sinaí. ¿Qué sucedió? El pueblo de Dios recibió su ley, sus mandamientos. También Dios habló desde el monte celestial, Sión, llamada la ciudad del Dios viviente. Y en el versículo 25 dice, tengan cuidado. ¿Cuidado de qué? ¿Cuidado de qué? De no rechazar al que habla. ¿Quién habla? Dios. Luego continúa y dice, si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo, la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron los que no escaparon? Aquellos que perecieron en el desierto porque a causa de su desobediencia, esta conducta fue castigada. No entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Por no escuchar la voz de Dios, por desobedientes. Números 14:29. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. Dios habló por medio de Moisés. Dios habló a su pueblo por medio de Moisés y otros profetas. Dios habla, Dios advierte y Dios cumple. Dios habló por medio de Moisés, por medio de profetas, pero Dios habló por medio de su Hijo, dice el autor en el primer capítulo, que nos habla ahora. Dios nos habla por medio de Jesús. Su voz, hermanos, no es audible como la nuestra y como lo fue en el monte Sinaí. La voz de Dios, dice, nos viene ahora del cielo, amonesta desde el cielo por medio de Jesús. Esa voz está registrada aquí, en las Sagradas Escrituras. La voz de Jesús registrada en el Nuevo Testamento, un mensaje divino que nos anuncia el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Escuchamos la voz de Dios cuando meditamos en la predicación, escuchamos su voz. Cuando leemos la palabra, escuchamos la voz de Dios. Cuando meditamos en la palabra, escuchamos la voz de Dios, no de una manera literal. Y si Dios está con nosotros, como lo dice su palabra, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, entonces lo podemos ver por medio de Jesús, a nuestro Padre, por medio de Jesús y a través de su palabra. Cuando nosotros adoramos, cuando nos unimos como un pueblo, como una familia, para adorarle al Señor, con música, con instrumentos, con voces, cuando nosotros lo alabamos, lo adoramos, podemos contemplar la hermosura de su gloria por fe. Por fe. Porque con cánticos nos dirigimos a su presencia, con música
lo adoramos y por fe contemplamos la hermosura de su gloria. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. El Espíritu de Dios abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y nos muestra y nos revela las grandezas del Padre, que Él es glorioso, que Él cumple sus promesas y trae la confianza y la paz que necesitamos. Para esto ha venido el Espíritu de Dios y mora en cada uno de nosotros, en todo creyente. La manifestación del poder, de gloria, de la gloria de Dios fue real en este monte Sinaí, en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, hermanos, como estudiamos la semana pasada, el pueblo rechazó a Dios. Le dijeron a Moisés: habla tú. Nosotros no queremos hablar con Dios porque moriremos. Habla tú. Sí, en el Nuevo Testamento, la manifestación de ese poder llegó con mayor esplendor porque llegó por medio de Jesús y el Espíritu Santo. Al recibir la fe de Dios, podemos creer en Jesús. Mire, Dios nos da la fe para que podamos creer en Jesús, en su Hijo. Dios nos da la fe para que podamos creer en las promesas, en sus promesas. El Espíritu Santo nos habla, nos guía para que nosotros no pequemos. El Espíritu de Dios nos fortalece para que podamos permanecer firmes. Nos recuerda las promesas para que podamos vivir con gozo, porque hay una esperanza. Trae contentamiento con lo que tenemos. El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el hombre fácilmente se puede descarriar. Porque el hombre con facilidad se deslumbra por lo que ve, por las cosas terrenales, por lo que puede tocar. Y desea tener lo que mira con sus ojos. Una conducta muy peligrosa, porque en medio de la tentación está Satanás, alentándolos a pecar, a codiciar. ¿El qué hace? Infunde ese deseo codicioso. Yo quiero, yo voy a tener, yo quiero. El enemigo está tratando con todas sus fuerzas de ganar las almas, de convencerle primero a quién, a los creyentes, porque el resto ya está convencido. A los creyentes, hermanos, que el mundo es mejor, porque ahí reina, donde Él reina, en esa sociedad del maligno, porque Él es el príncipe de este mundo y tiene poder y mucho poder para convencer. Cuidado. Y convence a muchos. Y usted ha visto esos pensamientos, ideales de una sociedad corrupta, apartada de los pensamientos de Dios. ¿Qué hace? Defender la inmoralidad sexual. Todo está bien, todo es aprobado, todo es aplaudido. La inmoralidad sexual promueve el egoísmo, la adoración a los dioses ajenos, adoración al Dios del dinero, al primero. Y el hombre se inclina ante ese Dios y sirve a ese Dios, al dinero. El enfoque principal es confundir al creyente. ¿Para qué? Para que no escuche la voz de Dios, hermanos. Confunde al creyente para que no escuche la voz de Dios, para que se aleje de lo celestial y abrace todo lo terrenal, todo lo que puede tocar. ¿Cómo vamos a saber quién es cristiano? ¿Dónde están los verdaderos cristianos? Si los creyentes, los cristianos empiezan a anhelar y a desear las cosas del mundo,
Empiezan a hablar como el mundo, a comportarse como el mundo. Entonces, ¿en qué se diferencian del mundo? ¿Qué va a pasar con la sal y la luz? No podemos darle la espalda a Dios. No podemos. Ni debemos si somos creyentes. Si hemos sido redimidos y tenemos vida nueva en Cristo y para Cristo, no para el mundo, para Cristo. Richard Sives dijo: todas las cosas terrenales son como el agua salada, aumenta la sed, mas no satisfacen. Una vez más, todas las cosas, no una, todas las cosas terrenales son como el agua salada, aumenta la sed, mas no satisfacen. ¿Quién te va a satisfacer? Nadie ni nada, solamente Dios, porque Él es suficiente. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo. ¿Para qué quiere más? El hombre quiere más para él y para él. Quiere recibir más y dar menos. Naturaleza humana pecaminosa. Quiere recibir más y dar menos. Pero nosotros no podemos apartarnos de los valores espirituales, desechando al que habla, al mismo Dios encarnado en Jesucristo. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No podemos ignorar la voz de Dios, de Jesucristo, originador del nuevo pacto, el mismo que ahora está sentado a la diestra, a la derecha de la majestad en las alturas, dice el autor en el capítulo 1, versículo 3. Más adelante, 26, dice: en aquella ocasión su voz estremeció la tierra. ¿Quién? La voz de Dios. Estremeció la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más, haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Una vez más, dice la palabra, porque la primera vez ya pasó en el Sinaí y nosotros ya conocemos la historia del Sinaí. Y el autor hace algo importante, usa una referencia, otra vez se va al Antiguo Testamento, una referencia del profeta Ageo. Esas experiencias en ese monte, en el monte Sinaí, no eran nada, hermanos, en comparación a lo que los profetas anunciaban. Dijo Isaías 13:13: por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio por el furor del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. El autor quiere mostrar la veracidad de las profecías divinas, recordar que Dios cumple sus promesas, además de la desgracia y la destrucción que sufrirán los que están apartados de la presencia y de su gracia. Como la gracia está presente, ¿con quién? Con sus hijos. Presente para los que escuchan, también está presente el castigo para aquellos que rehúsan escuchar a Dios. Gracia presente para los que escuchan. Castigo presente para los que rehúsan. Los creyentes no nos asustamos, ni debemos. Nos gozamos, nos regocijamos en las cosas, en las promesas del Señor. Como lo dijo Pablo: regocijaos en el Señor siempre, alégrense siempre en el Señor. ¿Y por qué nos alegramos? Porque Él nos da seguridad, porque Él es ese refugio, Él es nuestra roca sobre el cual nosotros estamos apoyados siempre, la roca que no puede ser removida. Y hermanos, si usted está buscando un lugar en donde sentirse seguro, si usted está pensando en mudarse
a un país seguro? ¿O es posible que usted esté diseñando o pensando en construir un búnker, una casa bajo la tierra, un refugio donde le proteja de los temblores, de los huracanes, o esté planificando algo más? Porque el hombre vive inventando y tratando de encontrar un lugar seguro en esta tierra. En eso pone el tiempo el hombre. Y nadie puede hacer de la tierra en que vivimos un lugar seguro. En muchos países, en nuestros países, en muchos de ellos, usted no puede caminar a altas horas de la noche por las calles porque corre el peligro de ser asaltado, ser atacado, porque no hay seguridad. Y eso lo sabemos y nuestros familiares lo viven todo el tiempo. Nosotros estamos conscientes del peligro que hay, pero hay algo importante, que también sabemos que somos peregrinos en esta tierra de maldad y de pecado. Estamos de paso en esta tierra donde hay sufrimientos, claro que sí, donde hay peligros, dice el Pablo a los Corintios, en su segunda carta 4:17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Dónde están nuestros ojos? Y por eso nosotros nos regocijamos, porque sabemos que Cristo va a regresar. Y que cuando Él regrese, ¿qué va a pasar? No solo se va a estremecer la tierra, sino también los cielos. 27. La frase una vez más indica la remoción de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Lo que parecía permanente será removido y perecerá. Y solo permanecerá lo inconmovible. Sabemos que es una referencia a las cosas celestiales. Todo pasa, hermanos. Y creo que usted lo ha visto. ¿Cuántos lugares, negocios, casas que estaban en cierto lugar hace 10, 15 años ya no están? La casa que usted iba o jugaba en su niñez ya no existe. Ya están edificios, están calles, ya no hay. Se acabó. Todo pasa, pero hay algo inconmovible. Una referencia a las cosas celestiales. La ciudad de Dios, del Dios viviente. ¿En dónde está? En los cielos, la Jerusalén celestial, el monte Sión, donde se encuentra nuestro Salvador, sentado a la diestra del Padre, dice la palabra. Segunda de Pedro 3:11. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. ¿Cuándo necesitamos de escuchar la voz de Dios? Cuando nos habla a través de su palabra, de las escrituras. Necesitamos escuchar la voz. ¿Cuándo más? Segundo punto, ¿cuándo más debemos escuchar? Cuando nos llama a servir. La palabra de Dios nos exhorta, nos llama. El Padre habla por medio del Hijo y el Padre envía al Espíritu Santo para que guíe a los hijos que han sido comprados por la sangre del Hijo Jesucristo. Recuerde cuando los discípulos estaban tristes porque su maestro iba a partir, Jesús les dijo en Juan 14:26, pero el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Es el Espíritu de Dios quien nos enseña, nos recuerda. Habían privilegios entre los judíos, los rituales, el sacerdocio, el templo, todo pasó. Todo era pasajero. Mientras que los creyentes, nosotros tenemos lo inconmovible, lo eterno. Y Dios lo ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Hay algo que nosotros debamos hacer? Si Jesús ha hecho todo, si Dios ha hecho todo, si el Espíritu Santo lo continúa haciendo, ¿hay algo que nosotros deberíamos hacer? Sí, hermanos, una vez más, escuchar la voz de Dios con toda atención. No darle las espaldas a Dios. Que Dios los guarde, amados hermanos, hermanas, de darle la espalda a Dios. Que Dios los guarde. Necesitamos escuchar la voz de Dios para poder adorarlo. Escuchar la voz de Dios. Una niña llegó con su mamá a la iglesia. Su madre había estado muy ocupada por sus trabajos y sus quehaceres. No había llegado muchas semanas a la iglesia. Y en el día que llega a la iglesia, sucede que el pastor estaba trayendo una exhortación sobre el compromiso y los deberes cristianos de llegar al culto, de discipularse, de leer la palabra. Y la niña levantó su rostro y le dijo a la mamá: mamita, el pastor te está hablando a ti. La madre no contestó nada, hermanos. Y muchas veces nosotros debemos decir: Padre, tú me estás hablando a mí. Y no decirle: hermano, es el mensaje para ti, para ti, para ti. El Señor te está hablando a ti, a ti. Preocupémonos por nosotros primero. Porque la palabra primero viene para nosotros y decirle: Señor, ¿me estás hablando a mí, Padre? Con tu palabra, gracias por hablarme. Gracias, Señor, porque ahora tú me vas a enseñar lo que en verdad tiene valor. Cuando el Señor, cuando escuchamos su voz, cuando Él nos llama a servir, servidores. Cuando el Señor nos llama a servir, los que nos sirven están siendo llamados a servir. Los que están sirviendo, escuchen su voz. 28, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. ¿Quién? Cada uno de nosotros ya lo hemos recibido en Cristo Jesús. Un reino inconmovible. Seamos, ¿qué? Agradecidos. Dice la palabra, lea versículo 28. Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, que adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice adoremos en esta traducción, pero en otra, en la Reina Valera, dice que sirvamos a Dios. Entonces, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Temor y reverencia. Servimos, cuando sirve, usted adora a Dios. Cuando usted adora es porque está sirviéndole al Señor. Debemos servirle a Dios. Nos llama a servirle. Dios nos ha dado lo más preciado, hermanos. Permítame recordarles qué le ha dado Dios. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos ha dado su Hijo, nos ha dado su reino, el reino inconmovible. Lucas 17:21. No van a decir: mírenlo acá, mírenlo allá.
dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes, entre nosotros, los creyentes. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. 18. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. ¿Quién? El que de esta manera, ¿cuál manera? Como Dios quiere, sirve a Cristo. ¿Qué hace? Agrada a Dios. ¿Y qué más? Y es aprobado por Dios, por sus semejantes. ¿Hay algo más que nosotros necesitamos para servir a Dios? ¿Hay algo? Si hemos recibido todo, todo nos ha dado Él, ¿hay algo más? Necesitamos también recordar que todo es de Él. Todo es de Él. Su cuerpo, hermanos, le pertenece a Dios. Su familia, mi familia, es de Dios. Sus posesiones, su casa es de Dios. Cuando usted parta de esta tierra no se va a llevar nada, hermanos. Mi casa, no, su casa se quedó aquí porque no es suya. Y el BMW tampoco se va a quedar. Se va a llevar al cielo. Alguien lo va a disfrutar porque no es suyo, es de Dios. Todo, Pablo les dijo a los romanos, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Todo es de Él. Y a Él sea la gloria por siempre. A nuestro Dios. Les dijo a los efesios, hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Si le pertenecemos a Dios y Él nos ha dado todo, necesitamos escuchar, hermanos. Escuchar con mucha atención cuando el Señor nos llama a servir. No le dé las espaldas a Dios. Le dije al pastor que no puedo servir. No, usted no le dijo al pastor, usted le dijo a Dios. Es que el pastor todo el tiempo sirve. Bueno, usted le está diciendo no al Señor, porque el servicio es para Dios, para el pueblo de Dios. Necesitamos escuchar con mucha atención y todos deberíamos repetir las palabras de Isaías 6:9. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Que usted le diga, Señor, Padre, aquí estoy. Úsame, Señor. Dios le ha dado cuantos dones y talentos para que el nombre de Dios sea exaltado. Pero sucede todo lo contrario. La gente se esconde de Dios. No quieren escuchar la voz de Dios y le dan la espalda a Dios. Qué triste. Cuando deberían darle la espalda al pecado y no a Dios. Deberían darle la espalda a Satanás. Nosotros no podemos actuar como el pueblo de Israel, como actuaron. Necesitamos escuchar la voz de Dios y no decirle, no quiero hablar contigo, Señor. Yo no voy a hablar, no, yo quiero hablar contigo, Padre. Háblame, guíame, corrígeme, muéstrame el camino. Dame la luz necesaria para continuar en este camino de la fe. Hazlo, Señor, una vez más. No mires mi pecado. No escuches mi maldad y santifícame, Padre. Guíame, quiero más de ti. No podemos tener ese tipo de actitud. Dice el autor, seamos agradecidos, adoremos a Dios como a Él le agrada. Sirvamos a Dios, la palabra, como a Él le agrada. No está diciendo Ángel, la palabra de Dios. Hebreos 12 dice, sirvámoslo como a Él le agrada, adoremos a Dios como a Él le agrada. No como yo quiero servirle, no cuando usted quiere servirle, no, sino como Dios quiere que lo haga, como Él lo manda. ¿Y cómo lo manda? Dice, háganlo con temor y reverencia. Cuando lo hacemos de esa manera vamos a evitar desagradar a Dios. Pablo, ¿qué hace? El apóstol exhorta a servirle a Dios por su misericordia. Romanos 12:1.
Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida. Mira lo que dice el autor. Dedíquenle el domingo al Señor. No, dice, dedíquenle toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada, así como se le debe adorar. Es otra traducción del lenguaje actual. A servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. No como nosotros queremos, sino como Él demanda. Nuestra naturaleza es pecaminosa y siempre esperamos recibir algo cuando damos algo. Pensamos más en recibir que en dar. Es la naturaleza del hombre. Yo voy a trabajar porque me van a pagar. Si no trabajo, no me pagan. Si yo espero trabajar para que me paguen. De esa manera se maneja el mundo, pero no con Dios. El mundo da para recibir y quiere recibir mucho más de lo que da. ¿Cómo trabajan los negociantes? Quieren que trabaje 60 horas y le pagan de 20. Ese es el mundo, hermanos, en el que vivimos. De esa manera se mueven muchos negociantes. Quieren más, más, más y dar menos. Pero qué maravilloso que es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios y qué bueno que Él es nuestro Padre. El mundo primero das y luego recibes. Con Dios no das y recibes. Primero recibes para que puedas dar algo. De esa manera, ¿qué hace Dios? Dios te escoge, Dios te saca de esa muerte, te levanta, te santifica, te limpia, te justifica, te da todo antes de que tú le sirvas. Te saca, te prepara, te da todo de antemano. Ya su Hijo entregó su vida por ti, ya lo hizo todo. Te da para que tú puedas servir. Porque si no has sido redimido, cambiado, vas a querer servirle como el mundo sirve y esperando algo a cambio. Pero con Dios no trabaja de esa manera. Él nos da mucho más de lo que merecemos. Y Él primero nos da antes de que nosotros demos. Nos da para que podamos servir, hermanos, con agradecimiento, recordando lo que Él ha hecho. No importa cuánto sirva, aquí, afuera, en todo lugar, no es suficiente por lo que Él ha hecho. Nunca podremos pagarle a nuestro Dios lo que Él ha hecho y lo que Él sigue haciendo por nosotros y nuestras familias. Y su palabra nos dice que hay más bendición en dar que recibir. Más bendición. ¿Cuándo damos? Pero ¿cuánto damos? ¿O no damos? ¿Cuánto damos a Dios? Necesitamos servirle a Dios con agradecimiento, hermanos. Con temor. Servirle a Dios con reverencia, porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y porque Él es fuego consumidor. Su palabra lo dice. Con Dios tenemos un reino eterno, adoración eterna, gozo eterno. Sin Dios, el fuego eterno está preparado para los que desobedecen. Hebreos 3:8. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. 10:31. Es aterrador caer en las manos del Dios vivo. Dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Martín Lutero dijo, nuestro trabajo es llevar el evangelio a los oídos y Dios llevará de los oídos a los corazones. Dios va a hacer el trabajo de llevar a los corazones la palabra. Nosotros cumplamos con nuestro deber y deje que Dios haga su parte. Y no se afane, no se estrese, que Dios cumple su promesa. Aplicación para este mensaje. Una,
no se aparte de Dios, para que pueda escuchar su palabra. No se aparte de Dios. Ame a Dios. Cuando usted ama a Dios, usted obedece a Dios. Cuando usted obedece a Dios, usted llega a adorarle a la iglesia. Cuando llega a la iglesia, usted se disipula. Cuando usted se disipula, usted ora. Cuando usted ora, ayuna y medita. No se aleje de Dios para que pueda cumplir con todos sus mandatos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, amado Dios. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por abrir nuestros ojos, nuestros oídos. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, paciencia con nosotros. Padre, te amamos y te pedimos que tú nos ayudes a permanecer firmes en ti, Señor. Te pido por tu iglesia, te pido por mis amados hermanos presentes, Padre, que nunca se aparten de ti. Guárdales, Señor. Que tú seas su refugio en todo tiempo, que ellos se sientan seguros en ti, Padre. Que mis hermanos sepan que tú eres su refugio, que tú los proteges y que tú estás siempre a su lado para guiarlos a tu propia presencia. Padre, que te adoren en espíritu y verdad, Señor. Que tu pueblo te busque con urgencia y anhelen mucho más de ti. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice a mis hermanos, a sus familias. Llénales más de ti, Dios. Te pedimos a ti, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a...